Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Los niños pueden pasar con su respectiva maestra a las clases. Y qué bueno es verle a cada uno de ustedes el estar nuevamente congregados en la casa de oración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde juntos vamos a estar escuchando la palabra de Dios, donde juntos vamos a poder aprender más de todo lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Amén. ¿Cuántos están con ese deseo de ser alimentados grandemente con la palabra de Dios? Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a estar estudiando Romanos capítulo 3 de los versículos 20 al 31. El título de este estudio es La salvación solo por fe en Cristo Jesús. La salvación solo por fe en Cristo Jesús. Ese es el título del mensaje del estudio de hoy, hermanos, del estudio bíblico de hoy. Ahora, antes de comenzar, hermanos, a leer el texto, quiero decirles, ¿ustedes saben qué fecha es hoy? 6 de octubre. Excelente, 6 de octubre. Quiero decirles de que en esta misma fecha, un 6 de octubre, pero del año 1536, William Tyndale fue quemado vivo, hermanos, por una sola razón: por haber traducido, era un traductor inglés, por haber traducido, hermanos, la Biblia desde el texto original hebreo y griego al inglés. Por esa razón fue quemado vivo. Ustedes deben de saber cómo es que han habido muchos mártires, muchos hombres entregados a Dios vehementemente, comprometidos con la verdad, de que hasta han entregado sus vidas. La pregunta de inicio antes de comenzar nosotros con el estudio: ¿hasta qué punto nosotros también podemos hacer lo mismo? De entregarnos nuestras vidas en aras del Evangelio, para que muchas personas también vengan a ser grandemente bendecidas e impactadas y transformadas por el poder del Evangelio en sus vidas. Y con esta breve introducción, hermanos, quiero llevarlos a leer Romanos capítulo 3, versículo 20 al 31. La salvación solo por fe en Cristo Jesús. ¿Lo tenemos todos? Amén. Si lo anda en su Biblia o electrónicamente, si no lo tiene, aquí está el proyector, para que todo cristiano tiene que usar su Biblia, porque es el manual de usted. La Biblia es nuestra norma de fe y de práctica, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 20 al 31. Leemos la poderosa palabra de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno
justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oremos. Poderoso Padre, Dios, gracias te damos por tenernos reunidos el día de hoy en tu casa de oración para ser alimentados sólidamente con tu poderosa palabra, ignorante, infalible, autoritativa, y que gobierna, oh Señor, nuestra mente y nuestro corazón en la manera y en la medida en que nos exponemos a ella, para poder, oh Señor, verdaderamente aprender a conocer tu carácter, tu voluntad, tus pensamientos, tu corazón, tus caminos, y que nosotros podamos ser transformados, oh Señor, a la semejanza de tu Hijo amado Jesucristo, donde vamos a poder ser esa luz del mundo y la sal de la tierra que tú quieres y demandas a que tus hijos seamos, oh Señor, correspondientemente a todo lo que tú has diseñado para el mejor bienestar eterno de cada uno de nosotros, oh Señor. Siendo enseñados por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, trae luz a cada corazón de los hermanos aquí presentes y de los que se encuentran vía redes sociales, y sostenga al expositor de tu poderosa palabra, Señor, sabiendo que está predicando delante de ti, de parte de ti, al pueblo santo tuyo, que ha sido redimido por la preciosa sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Que cuando todo sea dicho y hecho, a tu nombre sea dada la honra y la gloria, y todos podamos aprender a vivir en el poder de tu Espíritu para la exaltación de tu nombre, que es sobre todo nombre. En Cristo Jesús, en acción de gracias, y su pueblo dice amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Esto tiene que ver, este mensaje de hoy tiene que ver fundamentalmente con la doctrina de la justificación por la fe solamente, hermanos, sola fide. Significa a que si alguna persona ha de ser salva, solamente va a ser por medio de la fe en Cristo Jesús como su Señor y su suficiente Salvador personal, no por ninguna obra que esta persona pueda hacer. Eso es tan cierto que en el Antiguo Testamento hubo un hombre llamado el padre de la fe. ¿Cómo se llama ese hombre? Abraham. Dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, desde el Antiguo Testamento, las personas que habrían de ser salvas solamente iban a ser salvas por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así es, hermanos. Abraham creyó en Cristo Jesús como su Señor y como su suficiente Salvador personal. Ellos tenían puesta la mirada en el Cristo que iba a venir. Nosotros ahora ya hemos creído por gracia de Dios a través de la fe en ese Cristo que ya vino y que va a venir por segunda vez. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hermanos, no existe una sola obra que alguna persona pueda hacer para hacerle meritoria o meritorio de la salvación. Absolutamente nada. Y le voy a ir un poquito más profundo. Que alguien quiera objetar y decir, pero yo soy el que decido creer. Lea Efesios 2, 8, 9. La fe es un don, no por obras, para que nadie se. Dios da el don de la fe para creer en Él, hermano. De principio a fin, la salvación es del Señor solamente. Ahora, de este texto que acabamos de leer se desprende 4 principales características, hermanos, que vamos a estar viendo el día de hoy. En primer lugar, yo quiero que veamos la limitación de la ley. En segundo lugar, vamos a estar viendo el rol de la ley. En tercer lugar, vamos a estar viendo que la justicia de Dios es solamente por medio de la fe en Jesucristo. Y como cuarta y última característica o punto, vamos a estar viendo la extensión de la obra de Cristo, hermanos. Primer punto, la limitación de la ley. Versículo 20, primera parte, la limitación de la ley. Dice la Biblia, ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de él. Esa es la primera parte del versículo 20. Ahora bien, estamos viendo el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? La limitación de ¿qué? De la ley, exacto. Y la Biblia nos dice, ya que por
la ley no da salvación. El cumplir los mandamientos, hermanos, nosotros es imposible que lo pudiéramos cumplir. Hubo alguien que sí lo pudo cumplir, que solamente ha sido Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador personal. Pero ni Abraham, Isaac, Jacob, ni Moisés, ni Aarón, sumo sacerdote, ni siquiera Adán, el primer hombre creado, ni David, grandes siervos de Dios, pudieron cumplir esa ley de Dios. ¿Saben? También les voy a dar una enseñanza muy importante. ¿Saben de que Dios hizo un pacto de Abraham un pacto de obras con Adán? Tú haces. Dios hizo un pacto de obras con Adán. ¿Por qué? Porque le dijo, no hagas esto, no vayas a tomar del árbol de la ciencia del bien, del conocimiento del bien y del mal, porque de cierto te digo que el día que él comiere, ciertamente que no hagas, todo va a estar bien, todo va a estar bien. El día que lo hagas vas a morir espiritualmente. Y eso fue lo que sucedió. La Biblia dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, hermanos. Entonces, si la palabra de Dios nos enseña de que por el cumplimiento de la ley nosotros no vamos a ser justificados o salvados, entonces, ¿por qué la ley no nos puede dar salvación a nosotros? ¿Por qué piensan ustedes? Exacto, porque nadie la puede cumplir, así es. Ahora, con esto no quiero que se vaya a menospreciar a la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios revela en Romanos 7:12, si alguien nos puede ayudar a leer, algún miembro, si está aquí proyectado, nos dice que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, ¿verdad? De manera que no estamos desechando la ley. Lo que les quiero dar a entender, o lo que la Biblia nos quiere dar a entender, es que si vamos a ser salvos solamente es poniendo nuestra fe por gracia de Dios y en Cristo Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador personal, y como resultado viene la obediencia a esa ley, viene la obediencia a esos mandamientos como resultado. Pero no es que se sea salvos por la fe más las obras. Nosotros sabemos qué religión pone la tradicional, a que pone al mismo nivel tanto la fe en Cristo Jesús. Ellos hacen eso, pero en lo que fallan es poner a la misma vez las obras. Tienen el mismo peso tanto las obras como la fe, pero nosotros sabemos de que solamente por la fe en Cristo Jesús, por gracia de Dios somos salvos, y después vienen las obras. Amén. Porque nadie puede cumplir las obras de la ley a cabalidad, y lo vamos a ver cómo la palabra de Dios lo revela. ¿Quién nos ayuda a leer Romanos 7:12? De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. En otras palabras, no hay problema con la ley. El problema es que la persona no la puede cumplir. Por eso es que más adelante vamos a ver cómo es que la ley, a causa de la carne, es débil, no en sí misma, sino porque no se puede cumplir, como bien mencionó nuestra hermana Grisneri. Pero por esa ley ninguna persona es justificada. ¿Saben? En un solo versículo el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Galacia 3 veces que tú no puedes ser justificado o salvados por las obras de la ley, y les dice 2 veces en un solo versículo ahí mismo que solamente por la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 2 versículo 16, Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado, declarado justo, no es declarado justo, ¿por qué? Por las obras de la ley. Cualquier persona puede intentar hacer obras de caridad, obras de misericordia, ayudar a las personas, pensando de que eso le va a aportar a su salvación. No, hermano, eso no aporta en nada para que uno sea salvo. Salvo solamente es por fe en Cristo Jesús. Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ahí dice que no es, sino por la fe de Jesús. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Ahí está, segunda vez. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 3 veces le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Galacia que nadie va a poder ser justificado o salvado por las obras de la ley. Y 2 veces le dice que solamente va a ser justificado o salvado poniendo su fe en Cristo Jesús como su Señor y como su suficiente Salvador personal. Ahora,
Cuando la Biblia dice aquí en Romanos 20, lo que era imposible para la ley, hermanos, ¿qué es lo que era imposible para la ley? Dar salvación. Dios lo hizo, entonces vino Dios y dio la salvación. Dios lo hizo, dar salvación solamente por medio de Cristo. Romanos 8, del 3 al 4. Romanos 8, del 3 al 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, ¿qué es lo que era imposible para la ley? ¿Qué era imposible para la ley? Exacto, eso era imposible para la ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era ¿qué? Ahora, ya explicamos que en sí la ley no es que era débil, sino que a causa de la carne, en otras palabras, mi carne, mi cuerpo, yo como persona caída, por el pecado de Adán que afectó a todo el planeta Tierra, a toda la raza humana, no podía cumplir a la ley de Dios o a la voluntad de Dios perfectamente como Dios demanda. No podía. Por esa razón es que a causa de la carne es que era débil. No es que ella en sí misma sea débil, y le voy a explicar más adelante por qué. Sino que aquí dice, por cuanto era débil por la carne, entonces viene Dios, ¿y qué es lo que hace? Dios enviando a ¿quién? En semejanza de carne, ahí viene entonces a hacer Dios la obra redentora, salvífica en las personas. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, Dios es hombre, y a causa del pecado, Él llevó el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Él el pecado de ¿quién? Dice en Isaías 53. Exacto. De carne, de pecado, y a causa del pecado, ¿qué pasó? Condenó al pecado ¿en quién? En la carne, ahí es en Cristo Jesús cuando ese es hombre. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley, ¿qué pasara? Se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a quién. Ahora, hay algo que hay que enfatizar aquí. La palabra cuando dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Capte esto, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. En otras palabras, Dios dio sus mandamientos, ¿verdad? Presentó sus leyes, sus preceptos, sus estatutos. El hombre generalizado violó esos mandamientos, esas leyes. ¿Amén? ¿Somos conscientes de eso? Esa ley de Dios que fue violada, Dios no la iba a dejar sin reivindicar. O en otras palabras, alguien tenía que pagar por esa ley que había sido transgredida. ¿Me di a entender? Se violó la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Los hombres lo hicimos. Y una ley que es dada por el creador, el legislador de las leyes, el rey soberano del universo, no iba a ser satisfecha por la criatura, por una persona común y corriente como usted y yo. Entonces, ¿qué tenía que suceder? Tenía que ser satisfecha por alguien que es igualmente Dios. ¿Entendimos? ¿Quién podía solamente satisfacer esa justicia que había sido violada de parte de Dios? Dios mismo. No el hombre, no el ser humano. Ahí se bota todo orgullo del hombre. Y se exalta ¿a quién? A Dios. Por eso Pablo después pregunta, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué te vas a jactar? ¿De que yo hice esto? ¿Yo cumplí aquello? ¿Yo hice aquello, esto, lo otro? No, nadie va a poder jactarse de eso. Por eso, hermanos, la Biblia enfatiza de principio a fin que toda la honra y la gloria siempre va a ser, en cuanto a lo de la salvación y muchas otras cosas más, pero ahorita específicamente hablando de la salvación, es y le pertenece ¿a quién? A Dios y no al hombre, hermanos. Cuando el hombre se exalta más a sí mismo y minimiza a Dios, ahí ya tenemos un problema doctrinal. Y nosotros no debemos de caer en ese gran error. Ahora, hay algo que quiero enfatizarles, y aquí vamos ya entrando en materia. Jesús en Mateo 5, 17, Él mismo dice, no penséis que he venido para qué, abrogar, quitarla, incumplirla, no, yo no he venido para eso, para hacerla a un lado, no penséis que he venido
para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para abrogar, sino para qué vino Jesús. Para dar cumplimiento a todas esas leyes, a esos mandamientos. A eso es a lo que Él vino. Entonces, hermanos, la justificación, la doctrina de la justificación por la fe, tiene que ver con el hecho de que solamente hubo alguien, ese único alguien que pudo cumplir lo que todo el resto de las personas no podía cumplir. ¿Quién es el único que ha cumplido esa ley, esos mandamientos del Padre, de Dios? Cristo Jesús. Ahora, y como Él es el único que ha cumplido esos mandamientos de Dios, la manera en como usted y yo somos justificados es que cuando por gracia de Dios, a través de la fe, creemos en Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador personal, Dios Padre nos declara a nosotros justos. Es una declaración forense, hermanos. Esto es judicial, o sea, esto es veraz. Tiene que ver con eso. Él nos ha declarado justos a nosotros, pero no por nosotros mismos, sino por la obra de Cristo Jesús a nuestro favor. En otras palabras, como Jesús es el que cumplió todos los mandamientos de Dios, y cuando por gracia de Dios creo en Cristo Jesús como mi suficiente Señor y Salvador personal, es como que yo haya también vivido o cumplido esos mandamientos de Dios que Él demandaba. Porque estoy en ¿quién? Porque estoy en Cristo Jesús. Se me imputa la justicia de Cristo, se me imputa a mi hermano. ¿Y por qué fue crucificado entonces Cristo? Porque a Él se le cargó ¿qué? Nuestros pecados. ¿Se ven como ese cambio ahí? Por eso es que también entendemos muchas veces acerca del sacrificio, de sustitutorio de Cristo, o vicario, que le llaman algunas, de otra forma que se le puede llamar. Ahora, el mejor de nosotros no es más que un vaso de barro, frágil, agrietado, que solamente hay que subirle la temperatura para ver cómo se quiebra. Adán no cumplió la ley de Dios, aunque no había venido Moisés, pero Dios ya le había dicho, no toques de dónde. Ya le había dado un mandamiento. Yo les he preguntado a usted, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios ha dado? Muchos dicen, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y toda tu fuerza, y el segundo es semejante a otro. Pero cuando vamos más allá, el primer mandamiento que Dios dio es no. A Adán se lo dio. ¿Qué le dijo a Adán? Y falló Adán, exacto, y falló. Ahí le dijo él a Adán eso. Pero cuando nos pregunte cuál es el primer y gran mandamiento, sí tengo que ir al dije, ese es el que enseña la Biblia. Estamos viendo acerca de cómo Dios hace ver que el mejor de nosotros es un vaso frágil, agrietado y se rompe fácilmente. Sin ninguna naturaleza pecaminosa, Adán falló. Nuestro mayor representante falló. Si ustedes dicen, pero ¿de qué fue Adán? Si yo hubiese sido el primer hombre que me hubiera creado, yo me hubiera fallado. Fallas. Dios tenía un plan de redención de llevar a cabo, hermanos. A Aarón, ¿cuántos se acuerdan ustedes de Aarón? Fue sumo sacerdote de quién, ¿de dónde? De Israel. ¿Qué hizo? Confeccionó con sus propias manos un ¿qué? Un becerro de oro. Sumo sacerdote. Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no trató la santidad de Dios adecuadamente delante de los hombres. ¿Y qué pasó? Golpeó 2 veces ¿qué? La tierra. Pedro, cuando Dios Padre le dio el entendimiento, lo iluminó para dar a conocer o que dijera quién era Cristo, cuando Jesús preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Y comenzaron a decir Elías, y comenzaron a decir profeta. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Ese mismo Pedro, poco tiempo después, estaba negando a Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? El mejor de nosotros no es más que un vaso de barro frágil, agrietado, que solamente hay que subirle la temperatura para ver cómo se quiebra. La Biblia nos enseña esto. Ahora, vamos a ver el segundo punto. El rol de la ley. ¿En dónde está eso? En la segunda parte del versículo 20. Apenas hemos cubierto un solo versículo. Para que no se desespere. Vamos a ir avanzando, no se preocupe. ¿Se dan cuenta cómo en un solo versículo podemos
Dios puede condensar en un solo versículo mucha sabiduría que Él puede proporcionar. Versículo 2, el rol de la ley. Ya vimos la limitación de la ley, ¿verdad? No puede dar salvación. Entonces, veamos cuál es el rol de la ley. Este mismo versículo 20, segunda parte, nos dice, porque por medio de la ley, ¿qué dice? Segunda parte, después del punto y coma. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el rol de la ley es mostrarnos nuestro pecado. Sí, Romanos 7:7, ¿qué dice Pablo? Yo no conocía el pecado, la codicia. ¿Cómo dice ahí? Romanos 7:7 dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera. Ahí está, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, no. Pero yo no conocí qué cosa. Entonces el pecado tiene un rol. Dar a conocer, perdón. Entonces la ley tiene un rol. La ley tiene un rol. Dar a conocer qué. Es el segundo punto. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Se dio la ley. ¿Para qué? Para que se diera conocimiento del pecado. Pero quiero ir un poquito más allá de todo esto, aparte de lo que estamos observando. La ley de Dios, léase, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, es el carácter bueno, justo, santo de Dios. Ahora, para entrar al reino de los cielos se necesita que usted y yo tengamos ese carácter justo, bueno y santo de Dios. Amén, pueblo de Dios. Para entrar al reino de Dios se necesita que usted y yo tengamos ese carácter justo, bueno y santo de Dios. ¿Y cómo tenemos entonces ese carácter justo, bueno y santo de Dios para entrar al reino de los cielos? Por medio de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús. No por nuestros propios méritos o esfuerzos u obras. Es a través de Cristo Jesús, hermanos. Los 10 mandamientos es el carácter de Dios expresado. Me dicen lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Me dicen cómo yo puedo complacer a Dios y de qué manera yo no complazco a Dios. En otras palabras, si Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y yo cumplo eso, ¿yo agrado a quién? Si la Biblia dice, si los mandamientos dicen, no matarás, no hurtarás, no robarás, no mentirás, si yo no hago eso, ¿voy a agradar a quién y a complacer a quién? Pero si yo violo eso, ¿desagrado a quién? El carácter moral de Dios, la rectitud moral de Dios, righteousness. Hermanos, los mandamientos, lo que Él quiere, hermanos, que nosotros hagamos. Ahora, viendo todo esto, hermanos, nosotros nos damos cuenta que la ley, al mostrar nuestro pecado, como el rol de la ley es darnos a conocer que el pecado, ¿verdad? Nos muestra nuestro pecado. Es como un espejo, hermanos. Es un espejo donde nosotros nos vemos. Entonces, la ley, al mostrar nuestros pecados, nos hace sentirnos condenados, y parte del rol de la ley también es mandarnos corriendo hacia donde Cristo, porque Él es quien ha cumplido la ley por mí. Gálatas 3, versículos 24 al 26, para que no estén dejando de un lado la ley y estemos viendo el rol de la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a dónde. La ley nos lleva a otro rol de la ley, además de mostrar nuestro pecado, es llevarnos a quién. Ahí lo dice Gálatas. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos ¿qué? La misma ley nos ayuda a ¿qué? A entender que no vamos a ser justificados por el cumplimiento de ella, porque no lo podemos cumplir, sino justificados por la fe. La misma ley, un rol que tiene la ley es mostrar eso, hermanos. Miren qué sabiduría inescrutable, o sea que nunca la vamos a poder llegar a entender muchas veces de Dios. Dios es infinitamente sabio, hermanos. Dios obra de manera soberana, perfecta, que Él lleva a cabo todas las cosas, conoce todas las cosas y sabe cómo obrar para su honra y para su gloria. Nosotros tenemos que confiar plenamente en quién, en Él.
Amén. Gloria a Dios. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Y dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ¿qué? Bajo tutor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿En quién? No está hablando de que todas las personas en el mundo son hijos de Dios, porque eso sería universalismo y nosotros no creemos en eso. Amén. Sino solamente los que tienen esa fe para creer en quién, los que son salvos. Amén. Hermanos, esto es muy importante. Y cuando dice aquí que la ley ha sido nuestro ayo, ya les he explicado, ¿verdad? Que en la antigüedad había tutores, eran siervos eran esclavos de hombres adinerados, pudientes. Estos hombres adinerados, pudientes, tenían a sus esclavos, a sus siervos en sus casas. Y estos mismos esclavos, estos mismos siervos, les servían como tutores, como maestros, como nodrizas, dicen otros textos. ¿A quiénes? A los niños de esta gente pudiente les enseñaban a leer, les enseñaban a escribir, les enseñaban a hacer artes, a pintar. Y cuando los niños iban creciendo en este conocimiento, que los esclavos, oigan, los esclavos que muchas veces eran gente educada, les enseñaban a hacer todas estas cosas, ya cuando ellos alcanzaban una edad adulta y ellos podían valerse de sí mismos, ya no necesitaban tutores, ahora ellos tenían que ir por sí solos. Y eso es lo que ha hecho la ley también. Nos manda corriendo hacia dónde, y ahora dependemos siempre en quién, de Cristo Jesús. Ahora, Pablo más adelante dice, por la fe vamos a invalidar la ley. No, de ningún modo. Ya lo vamos a ver más adelante. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Efesios 2 del 8 al 9. Aquí está. Por si alguien piensa y dice, pero es que yo soy el que decide creer en Cristo Jesús. Si por lo menos yo pongo la fe, y la fe es mía, pues. No. La fe Dios te la da para que creas en Cristo Jesús como tu Señor y suficiente salvador personal. Pastor, ¿la fe es un don? Amén. Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia sois ¿qué? ¿Por medio de qué? La fe es el instrumento que Dios usa, hermano, para creer en Él. Y esto que dice, entonces la fe no es suya, mi hermano, ni mía. ¿Quién pensaba que la fe era suya y mía? ¿Cuántos pensábamos hasta el día de hoy de que la fe era suya y era mía? Va que al principio como que se puede pensar, no, es que yo fui el que decidí creer, no, es que yo soy el... No se equivoque. Lea la Biblia, es un don, la fe es un ¿qué? Y esto dice, soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, en otras palabras, la fe es de ustedes. No se equivoquen, no piensen mal, no se quieran vanagloriar. ¿Qué dice? Pues es don. ¿Qué significa don? Regalo. La fe es un regalo de Dios. Dios lo hace nacer a usted de nuevo, de algo de la fe. Cree que Cristo Jesús como su suficiente Señor y Salvador personal ha sido justificado por la fe. Principios básicos dentro del cristianismo para tener nuestra teología en orden. Amén. Importante, hermano, conocer mucho. Esto es importante. Ahora, punto número 3. La justicia de Dios por medio de la fe. De los versículos 21 al 28. Apenas cubrimos un solo versículo, mi hermano. Vamos con el resto, pero vamos avanzando. Amén. Amén. Versículo 21 al 28. Tercer punto. La justicia de Dios por medio de la fe. Ya vimos la limitación de la ley, el rol de la ley. Ahora, tercer punto, la justicia de Dios por medio de quién? De la fe. Romanos 3 del 21 al 28. Pero ahora, aparte de la ley, no tiene nada que ver con la ley, se ha manifestado ¿qué cosa? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Todo aquello que la ley venía anunciando y que los profetas venían anunciando ha sido puesto en relieve por Cristo Jesús. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? Ahí está, ahí vino nuestro Redentor, ahí vino nuestro Salvador, ahí vino quien pudo cumplir lo que nosotros no podíamos jamás cumplir. Entra en acción. ¿Quién se sabe el versículo que habla acerca de que en la plenitud de los tiempos Dios envió a quién? Nacido de mujer bajo la ley. Exacto, ni un día antes ni un día después. Dios sabía que el tiempo enviaba. De eso está hablando. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para todos los que creen en Él. Esa es la justicia imputada a todos los
porque los judíos pensaban que por ser judíos, descendientes de Abraham, receptores de la ley, de las promesas, de los pactos, de todas las bendiciones que Dios les dio, eran los únicos que iban a ser salvos. Y aquí Pablo está hablando que para todos los que creen, incluyendo a quienes, al pueblo gentil, que de ambos pueblos hizo un solo pueblo, derribando la pared de en medio, dice la palabra de Dios. Mira, hermano, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, ya vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que anterior a este capítulo, a estos versículos que estamos leyendo, estuvimos viendo la condenación del hombre? ¿Se acuerdan de todo eso? Ahora Pablo viene, porque Pablo es un hombre grandemente usado por Dios. Después de mostrarle al hombre la condición espiritual en la que se encuentra, en la bancarrota espiritual en la que se encuentra, en la condenación eterna en la que se encuentra, no los deja ahí, les muestra el camino de salvación, cómo es que pueden venir a ser salvos. Amén, hermanos, porque de eso se muestra la salvación. Y aquí está hablando de la justificación por la fe en Cristo Jesús solamente. Dice, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y aquí viene la solución a todo esto. Entonces, Pablo, ¿cómo es que pueden ser salvos las personas? ¿Cómo es que lo somos? Él responde, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dos palabras claves hasta este momento, hasta esta coma. Justificados tiene que ver con una declaración que Dios hace de que somos justos. Es cuando alguien es culpable y también es penalizado por ese delito que cometió. Dios quita esa culpabilidad, quita esa penalidad porque la cargó en Cristo Jesús. Entonces ahora en Cristo Jesús nosotros ya no somos más condenados. Se nos ha quitado la pena, hermanos, del delito que se había cometido y somos declarados justos. Ahí tiene que ver con justificación, ticarios en el original griego, hermanos, descargar de toda culpabilidad al hombre cuando por gracia a través de la fe ha creído en Cristo Jesús como su Señor y su suficiente Salvador personal. Y dice que somos justificados gratuitamente, a ningún costo, por su gracia. Gracia significa un favor inmerecido. En otras palabras, no crea que usted y yo merecíamos la salvación. Literalmente lo que todos merecíamos era la condenación por haber pecado, pero Dios en su gracia y en su misericordia quiso dar ¿qué? Salvación, hermanos, gratuitamente para usted y para mí, pero a él le costó su hijo, al hijo le costó la vida. ¿Qué Dios el que tenemos? Sabio, eterno, poderoso, redentor, glorioso, que a nosotros a ningún costo es la salvación. Y cómo entonces muchas personas no quieren, ¿verdad?, buscar de Dios y llenarse más de Él, incluso a veces hasta los mismos cristianos. Miren, por su gracia. ¿Qué significa gracia? Un favor inmerecido. Amén, así es, un favor inmerecido. Por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención, mediante el rescate, el pago, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Él hizo ese rescate, Él hizo ese pago, hermano. He mencionado varias veces también que cuando usted llega a una casa de empeño, deja su pulsera de oro, su cadena de oro, sus aritos de oro, y después le van a venir y le están cobrando intereses también. Ya cuando usted, ¿verdad?, tiene el dinero, los intereses y quiere recuperar eso, se dice apropiadamente que usted está redimiendo esa pulsa, esa cadena, esos aritos. Se dice apropiadamente que usted llegó a redimir, y es lo que Cristo Jesús ha hecho. Nosotros estábamos en el mercado de esclavitud de pecados, todo literalmente. ¿Y qué hizo Cristo? A través del sacrificio por su sangre, hermanos, por su amor, para que nosotros, ¿qué hizo? Nos compró, nos redimió, nos rescató del mercado de esclavitud de pecado, y ya no le pertenecemos más al reino de las tinieblas. Nos ha sacado del reino de las tinieblas a su luz admirable. Ahora le pertenecemos a Él. Él nos ha comprado, nos ha redimido. Redención tiene que ver con el hecho de que nos ha rescatado, nos ha comprado. Ahora le pertenecemos a Él, no nos pertenecemos a nosotros mismos, no somos esclavos del pecado, no le pertenecemos a Satanás, le pertenecemos a Cristo Jesús solamente, porque nos ha comprado con su preciosa sangre. Amén. Bendita sangre eficaz del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. A quien Dios puso como ¿qué? Como propiciación, otra palabra clave, aplacar la ira de Dios. Él fue propicio, Él fue propiciación. ¿Por qué? Por medio de la fe en su sangre, en su sacrificio, quiere decir ahí. ¿Qué significa propiciación? Que Él aplacó la ira de Dios. Fue favorable para quienes,
para nosotros. ¿Por qué? Porque sobre él cayó todo que la ira de Dios en la cruz del Calvario. Ya nosotros no pagamos, hermanos, por nuestros pecados, porque ya hubo alguien que ya pagó por nuestros pecados. Amén. Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿por qué le pedimos perdón a Dios? Hermanos, es necesario pedirle perdón a Dios. No quiero que se haga confundir, para que exista una buena relación y comunión con Cristo, con Dios. Amén. Pero Él ya ha perdonado nuestros pecados. Pero por esto no significa que te va a seguir pecando. Porque si usted está pecando y está practicando el pecado, pregúntese si verdaderamente ha nacido de nuevo. Por eso es que más adelante Pablo dice: por la fe vamos a invalidar la ley. No se equivoquen de ninguna manera. No es así, no se confundan. Por eso el cristiano tiene que tener claramente el conocimiento de la palabra de Dios en su mente y establecido en su corazón, para poder vivir conforme al estándar que Dios demanda, y no a lo que nosotros mismos creemos que podemos hacer en nuestra propia carnalidad o humanidad, hermanos. Dice aquí también: Dios puso como propiciación por medio de la fe, está en su sangre, para manifestar su justicia. Así fue como manifestó su justicia a Dios, a causa de haber pasado por alto, mire, en su paciencia, ¿qué cosa? Los pecados pasados, los antiguos, que se cometió en el Antiguo Testamento, habían sido pasados por alto, pero esa deuda todavía seguía, hermano, no se había pagado hasta que vino Cristo Jesús. ¿Y cómo es que hacían entonces? Fácil, la palabra lo revela en Hebreos, ya lo vamos a ver al finalizar. ¿Qué es lo que hacían? Mataban a todos, mataban machos cabríos. ¿Y por qué hacían eso? Yo se les explico. Resulta ser de que cuando venían las personas, se presentaban ante el sacerdote iba a sacrificar, ahora sí iban a sacrificar los toros, los machos cabríos. Lo que hacían ellos era esto. Presta atención, porque tenemos que aprender. Ponían sus manos sobre el animal, simbolizando que los pecados de ellos pasaban a ese animal. Y como la paga del pecado es que alguien tenía que morir. ¿Y quién moría? El animal. Los toros, los machos cabríos morían. ¿Y cómo es que entonces el pecado de nosotros ha sido perdonado, ha sido saldado? ¿Cómo es que todo, ya no hay deuda? Porque ya vino el verdadero Cordero de Dios, que fue inmolado, fue sacrificado y pagó por nosotros. ¿Estamos entendiendo la doctrina de la justificación por la fe? Fundamental para las iglesias. Enseñanzas elementales para poder vivir correspondientemente en todas las áreas de su vida: financieramente, familiarmente, matrimonialmente, laboralmente, conforme a la voluntad de Dios. La Biblia es la que nos va a hacer cambiar de parecer de mente, hermanos, transformándonos por medio de la palabra de Dios, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, que es de la fe de Jesús. Pregunta Pablo: ¿dónde pues está la jactancia? ¿De qué nos vamos a jactar? No podemos jactarnos de que yo le dije a Dios: yo fui el que hice esto, que quise hacer. No, ¿saben? Yo quiero preguntar: ¿quién fue el que dijo: yo en mi casa serviremos a Jehová? ¿Quién dijo? ¿Quién? No les escucho. Josué, ¿verdad? Yo en mi casa serviremos ¿a quién? Porque él ya había visto las obras de Dios, había creído en Él, había confiado en Él. Dios pone el querer y el hacer como por su buena voluntad en el corazón de las personas, y entonces las personas vienen y hablan así. No es que la elección esté meramente en el hombre, sino que Dios hace la obra. Eso es otro tema para otro día también. Y es importante explicar. Ahora, miren, a fin de que Él sea justo, dice, y el que justifica, que es de la fe en Jesús. Así declaramos justos nosotros, hermanos. ¿Dónde pues está la jactancia? Pregunta Pablo. Queda excluida, en otras palabras, ningún hombre se puede jactar, ningún hombre se puede vanagloriar. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida, no hay jactancia del ser humano aquí. La salvación, de principio a fin, es de Dios, no es del hombre. Es de Dios, no es del hombre. Queda excluida. Ahora, ¿por qué queda excluida? ¿Por cuál ley queda excluida? Pregunta Pablo. ¿Por la de las obras? No queda excluida por la ley de las obras, porque la ley de nosotros la puede cumplir. Entonces, ¿por qué? Sino por la ley de la fe. La ley de la fe en Cristo Jesús, hermanos.
Ahí está la justificación solamente por la fe. Pablo está concluyendo, y yo también, hermanos. Versículo 21 al 28, Romanos 3, 21 al 28, dice: concluimos pues, Pablo está concluyendo, yo también. Concluimos pues que el hombre es justificado, ¿por qué? Por fe, sin las obras de la ley. Hermanos, solamente por la fe en Cristo Jesús somos justificados, somos salvos, no por las obras de la ley, no porque nosotros podamos obrar o hacer algo para ser meritorios de la salvación. Cuarto y último punto, la extensión, hasta dónde se extiende la obra de Cristo. Versículos 29 y el 31 me dicen, con esos versículos terminamos. Dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque los judíos pensaban de que solamente ellos eran los sectores de salvación, como ya les expliqué, y los judíos como no eran, y los gentiles como no pertenecían, ¿verdad?, al pueblo de Dios en ese entonces judío, receptores de la bendición, pensaban que estaban incluidos. Y aquí dice: no, dice Pablo. Dice: ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a quienes, a los de la circuncisión, estos son los judíos, y por medio de la fe es justificado, ¿quiénes? Los de la incircuncisión, los gentiles. Luego, pregunta Pablo, porque ya vimos que la salvación solamente es por fe, sin las obras de la ley. Por la fe invalidamos la ley, pregunta Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo siempre se antepone a las preguntas o posibles preguntas que alguien puede hacer? Pregunta: luego, por la fe invalidamos la ley. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera, la ley no queda invalidada, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué se confirma la ley? Porque la ley es el carácter moral de Dios. Me dice lo que yo debo de hacer, me dice cómo yo agrado a Dios. Si yo hago esto conforme a la voluntad de Dios, después de que ya he creído en Cristo Jesús como mi Señor, como mi Salvador, como mi suficiente Salvador personal, vengo yo agrado a Dios en todo tiempo. Si yo no miento, agrado a Dios. Si yo no soy un adúltero, agrado a Dios. Si yo no levanto falso testimonio, yo agrado a Dios. Si yo honro a padre y madre, agrado a Dios. El carácter moral de Dios, los mandamientos de Dios no se pueden anular, no se dejan de un lado. La enseñanza principal: salvo por la fe en Cristo Jesús solamente. Y posterior a eso viene que las obras, el hacer las cosas como agradecimiento, oiga, en obediencia, oiga, a Dios por lo que Él ya ha hecho por nosotros, hermanos. Esto es muy vital el poderlo entender. El autor a la carta de los Hebreos dice que Jesús se sentó a la diestra del Padre. ¿Saben por qué? Porque cuando se hacían sacrificios antes, hermanos, los sacerdotes no se podían sentar, iban a manchar sus túnicas, sus vestidos. No había silla donde sentarse, siempre tenían que estar sacrificando, había sangre por todos lados, no se podía sentar los sacerdotes. Pero saben que vino el sumo sacerdote, el gran, el superior, sublime, supremo, sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, que Él sí se pudo sentar y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Déselo fuerte, hermanos, a nuestro Dios amado Jesucristo. A Él está dando la gloria, hermanos. Él lo ha hecho, hermanos. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos 10, del 1 al 14. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, con los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de quienes, lo que les dije, ¿verdad?, y de los machos cabríos no puede ¿qué? Quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, oiga, Jesucristo, ¿qué dice? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he
quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día, ¿qué? Ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, que hizo, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, hermanos. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a ustedes. Ya escuchando al pastor Ángel, ¿verdad? Va a tomarse algunos domingos, ¿verdad? Para poder dar una enseñanza, y si Dios lo permite posteriormente retomar, ¿verdad? Y si Él permite, también dice el pastor que se retome la carta a los romanos, así va a ser. Así que a Dios la honra y a Dios la gloria. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén y amén. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra expuesta el día de hoy. Gracias porque hemos aprendido, Señora, que somos salvos solamente por la fe en Cristo Jesús. Gracias porque la fe es un don que tú das, no es por obras para que nadie se gloríe. Gracias, Padre, porque es tu palabra la que transforma nuestra mente, nuestras vidas, nuestros corazones a la semejanza de Cristo Jesús, y poder ir creciendo en sabiduría y en conocimiento de la verdad, limpiando nuestra mente y nuestros corazones, poniéndonos, oh Señor, tu palabra, oh Señor, tu palabra dice: ¿con qué limpiarás todo en tu camino? Con guardar tu palabra. Tu palabra, oh Señor, es justa. Tus mandamientos son justos, buenos y santos. El problema no está en la ley, el problema está en la carne del ser humano que no se sujeta a la ley de Dios. Yo te pido sabiduría, oh Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo siempre gobernando nuestros corazones para la exaltación de tu nombre, oh Señor. Que cada uno de nosotros pueda atesorar tu palabra para vivir, Señor, en dependencia de tu Espíritu Santo todo el tiempo, para la obediencia de tus mandamientos, y así complacerte todo el tiempo. Así como Jesús te complacía a ti, oh Señor, este Hijo amado que tengo complacencia. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.